Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. No hay ningún poder maravilloso más que el poder del amor y el poder del perdón. La importancia del perdón es muy grande. Hace tiempos nosotros presentamos un proyecto para Colombia con unos amigos muy especial, donde cuando se le presentó al presidente Santos en su época, él vio que era necesario porque le expusimos esto. Estamos hablando de un proyecto de reconciliación y paz en el país. Pero ¿cómo puede haber reconciliación y paz en un país que lleva años de violencia sin trabajar el perdón? Entonces nuestro trabajo tenía que ver enfatizando el perdón para poder tener reconciliación y paz. Al fin y al cabo quedó archivado el proyecto y nunca se pudo llevar a cabo. Pero esa es una gran verdad que tenemos. ¿Queremos paz y reconciliación en el país? ¿Quieres paz y reconciliación en tu hogar? ¿Quieres paz y reconciliación en otras esferas de la vida? Tiene que producirse primero el perdón de verdad para que haya verdadera reconciliación y haya verdadera paz. Es decir, el perdón lo podemos definir de una manera sencilla. Responder a mis ofensores de tal forma que el maravilloso amor de Dios traiga sanidad a nuestras relaciones. El perdón acompañado del amor, busca no vengarse, sino restaurar la relación. Conocí la historia de un hombre que había sido declarado libre por un juez y todos estaban maravillados, admirados, cuánta plata habrían pagado porque sabían que este hombre de alguna manera era culpable. Cuando fue llevado a la corte, este hombre pidió un tiempo para poder preparar su defensa. En fin, habían hechos muy claros en su vida, pero tenía un abogado muy especial, un abogado que lo quería mucho, que lo amaba mucho, lo veía como un hermano suyo. Y ese abogado lo había defendido en forma brillante e incomprensible para que el juez lo declarara libre. El mismo abogado, ¿sabe qué hizo? Era una deuda que ese hombre tenía muy grande. El abogado que lo amaba pagó la deuda por él. El abogado quedó pobre, habiendo sido rico, pero salvó a su amigo. Es interesante, ¿no le parece interesante? Parece un cuento, pero a medida que avancemos esta semana vamos a entenderlo un poco mejor. Más tarde este hombre, que había sido perdonado, sabiendo que era culpable, pidió que arreglaran cuentas con otro de sus consiervos, con otro amigo suyo. La causa que le tenía, las dificultades que tenía eran muy leves, podía ser pagada, realmente sí podía, y no tenía que hacer un gran esfuerzo, solamente un poco de tiempo. Aunque era grave, no se comparaba con lo que él había sido perdonado por el juez o declarado libre. Su amigo le pidió que le diera un tiempo para poder no defender su causa, sino poder pagarle. Quería pagarle, pero él, para asombro de todos, no quiso perdonarlo, no quiso atender su solicitud, sino que lo demandó y fue a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda causada. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era el alegato que él tenía? Es que mi honor ha sido afectado y yo tengo que defender mi honor. ¿Le has oído cosas como esas en la vida? Posiblemente tú has pasado por esas pruebas, por esas situaciones en la vida, que trata, y está bien, defiende tu honor, pero aquí estamos hablando del perdón, estamos hablando del amor, estamos hablando de todo lo que implica ese principio. Ese es el caso de nosotros. Si examinamos nuestra relación con Dios, que es el punto de medida. Mi medida no es lo que otros han hecho, no es una historia que leí en las elecciones o en cualquier otro libro, sino la historia mía en relación con mi Dios, con mi Creador. Todos nosotros, tú y yo, hemos tenido una deuda impagable con nuestro Creador. Él nos creó y nosotros le ofendimos de tal manera que nuestra deuda es impagable. Por eso, ¿sabe qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron,
todos fuimos destituidos de nuestros derechos, todos fuimos despedidos de la gloria de Dios. Dios nos creó para disfrutar de su gloria, de su amor, de su abundancia, pero la deuda que teníamos era tan grande. Recuerde, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado, toda la raza humana, desde el primer hombre hasta el último que nació hace pocas horas aquí en la tierra, todos somos de una u otra manera pecadores y heredamos todo ese aspecto de pecado. Entonces, por el pecado, la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Pero el regalo de Dios, la misericordia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Cristo, como este abogado, que es nuestro abogado, pagó toda la deuda por nosotros. La deuda que tú debías con el Padre, la deuda que yo debía, la deuda que la raza humana debía, la pagó ante el Padre, la canceló completamente. Por eso dice que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa deuda, Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos perdonados, para nosotros fuésemos enriquecidos. La deuda que teníamos con el Creador, como digo, Jesús la pagó y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo porque te ama a ti. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que confíe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y sea declarado libre siendo culpable. Pero no es que Dios violó la justicia, es que la justicia fue satisfecha porque alguien pagó por la deuda que se tenía con el Creador. Eso se llama el poder del perdón por amor. Escuche, el poder del perdón por amor. Ese hombre somos tú y yo. Todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Esa historia que comenté, que ilustré, me representa mi vida. Yo tenía una deuda con mi Creador muy grande. De algunas cosas era consciente, de otras cosas era inconsciente, pero una deuda que yo no podía pagar con ninguna obra que hiciera en la tierra, porque había sido una ofensa contra el Creador, totalmente. Y no hay nada que yo pueda hacer para poder pagar esa deuda. Eso lo descubrí al leer la Biblia. Pero qué hermoso cuando leí las Escrituras y me di cuenta que Jesús había pagado toda mi deuda. Y todo lo que tuve que hacer fue reconocerlo como el Señor de mi vida. Y entregarle mi corazón, entregarle mi vida, reconocerlo, repito, como el Señor. Ya yo no vivo para mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes una cosa? Cristo vive en mí. Y cuando el Padre me ve a mí, ya no me ve a mí como pecador, ya ve a Jesucristo, a su Hijo. Y a través de ese prisma me ve perfecto a mí. Yo soy perfecto delante de Dios, no por mis obras, sino por Cristo. Igual sucede con cada uno de ustedes que tiene a Jesucristo. Habiendo sido pecador, teniendo una deuda impagable humanamente, Cristo pagó, y cuando te ve a ti, ya no te ve a ti, si es que tienes a Cristo. ¿A quién ve? Ve a Jesucristo, y a través de ese prisma, ve a Cristo, ve esta vez, ya no me ve a mí, no te ve a ti, ve a Jesús, y cuando ve a Jesús, tenemos la vida. Por eso dice la Escritura, el que tiene al Hijo, tiene la vida, mas no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¡Qué hermoso amor de Dios! Por amor fuimos perdonados. Ese es el poder del amor. El amor y el poder se juntan para poder disfrutar de una vida abundante aquí en la tierra y una vida abundante sin fin en la eternidad. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por ese pensamiento maravilloso, Señor, que no viene de ningún concepto religioso, nace de tu corazón, nace de tu amor, Señor, y tú decidiste que todo aquel que reconociera el sacrificio de tu Hijo, esa persona sería
perdonada de toda la deuda que tenía, porque tu Hijo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora mi deuda ha sido cancelada y yo soy libre, Señor, no por mis obras, sino por Jesús. Gracias, Padre, por habernos amado de tal manera. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Amén. En casa con el pastor Héctor Pardo.